entro a algo que todo emprendedor debe preguntarse, que yo le llamo las 4Q o las 4Q. Y es, ¿qué deben hacer antes de crear un emprendimiento proyecto? Antes de embarcarnos en decir, listo, voy a montar este negocio y voy a crear este proyecto, voy a hacer esto. Lo primero que debo preguntarme son estas 4 cosas. Primero es, ¿qué voy a crear? Y ahí viene el objetivo de lo que es la oportunidad. La oportunidad. Mi oportunidad es crear algo, sea cual sea el producto o el servicio, la idea que tengas en tu mente. Dos, ¿por qué? Y esa es la razón y la causa para la solución de ese problema. Cuando yo soy capaz de identificar esa crisis, ¿sí?, producida por la oportunidad, por el problema, ¿sí? Vean los problemas de la vida, muchachos, véanlos como oportunidades, que convertidas en crisis nos llevan a necesidades. Entonces, ¿yo cómo puedo suplir esa necesidad? Ese que estoy creando, ¿de qué manera suple esa necesidad? ¿Por qué la estoy haciendo? Porque hay mucha gente que saca a sus perritos a pasear y entonces se hacen popó en la calle y recoger con la mano y la bolsa y todo es súper complicado. Entonces, ¿de qué manera yo puedo resolver ese problema? Cuando nosotros salimos al mundo real e identificamos las oportunidades, o sea, esos problemas, y vemos cómo la gente está enrollada, tiene situaciones que no pueden resolver, ahí es donde yo identifico el por qué vale la pena crear esa idea. Si yo tengo la idea y no encuentro un por qué desarrollarlo razonable desde la crisis y desde las necesidades que resuelvan ese problema, automáticamente descarta esa idea. Más bien genera otra. ¿Por qué? Porque no vas a suplir una necesidad, y al no suplir una necesidad no tienes demanda, y como no tienes demanda difícilmente vas a poder crear una oferta. Q3, identificaste a esa persona, identificaste a esa comunidad, identificaste las cualidades de un colectivo y de un individual, que es lo que llamamos el mercado, los consumidores, la gente que se va a beneficiar de la resolución de esa oportunidad, o sea, de ese problema. Y cuarto es, yo tengo ese producto, pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser su presentación? ¿Cuáles van a ser sus características, sus cualidades que ayudan a facilitarle la vida a la gente con ese problema? El fenómeno de los taxis, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá es un fiel ejemplo de cómo Uber, Didi, muchas de estas compañías de transporte público se identificaban que agarrar un taxi en la calle en Bogotá era peligroso porque pues uno no sabe si lo van a robar, si el taxista es de fiar o no es de fiar. Llamaba a uno a taxis libres, perdón por poner nombres, pero llamaba a uno a ciertas empresas de servicios y demoraba mucho tiempo uno esperando a que me dieran respuesta, no sabía si llegaba el servicio, si no llegaba el servicio. Las personas que crearon estas aplicaciones, estos unicornios, se dieron cuenta de los problemas que estaba teniendo la gente. Y esto no nació solo en Bogotá, nació en muchos lugares del mundo en donde movilizarse, de tener un servicio rápido de desplazamiento de un lugar a otro en un mundo moderno donde tenemos que cumplir citas y llegar a tiempo, llevaron a desarrollar una aplicación que fuera rápida y eficaz, que si ustedes me preguntan, sigue teniendo problemas. Porque ni Uber ni Didi son perfectos. Seguramente en el tiempo aparecerá alguien con una idea que haya descubierto que la solución también era parte del problema y que puede escalar ese problema a una solución superior que supere 100% los problemas de Didi o de Uber. Entonces ahí es donde yo llego a cómo, a entender de qué manera, con qué recursos, con qué medios, de qué forma. Ahí viene el término que alguien dijo, innovación. Entonces la innovación no es el todo, ¿cierto? Las necesidades no son el todo, hacen parte del todo que es distinto. ¿Qué mejoras? Lo que estaba diciendo del caso de Didi de Uber, que sabemos que tienen también problemas, porque no todos los productos ni todos los servicios nos resuelven las necesidades y las oportunidades al 100%. Necesitan ser mejoradas, cambiadas. ¿Qué solución ofrece mi producto o mi servicio? ¿De qué manera ese producto o servicio es un diferenciador? Y aquí estoy utilizando un término muy importante que debe generar el emprendedor desde el principio, y es
¿Cuál es mi gran valor agregado? ¿Cuál es mi gran diferencial que innova, que mejora, que cambia, que transforma, que reconstruye un proceso? Bien. A continuación, ¿cómo encajar certeramente en el mercado de mi proyecto? Entonces, ya me hice las 4 Qs y ya identifiqué el qué, el por qué, el para quién o para qué y el cómo. Y ahora, ¿cómo hago realmente para saber que mi proyecto, mi producto, mi emprendimiento realmente encaja en ese mercado? Y era el comentario que alguien hacía. ¿Cómo hago para saber si las ventas pueden ser buenas, pueden ser malas? Puede ser que primer año, el segundo, el tercer año. He oído un término que personalmente lo respeto mucho, pero no lo comparto. Y es que dicen, no, todos los emprendimientos fracasan los 3 primeros años y los 3 primeros años uno está sobregirado y pidiendo préstamos y en los 3 primeros años uno no ha generado utilidades. Perdónenme, pero si uno tiene que esperar 3 años para que una empresa dé utilidades, es porque usted no tenía claro el mercado. Esos mitos y leyendas que nos han inventado coaches, expertos en administración y en negocios, con el debido respeto, eso no es una verdad absoluta. Hay proyectos que pueden comenzar mañana y dadas las necesidades y las oportunidades pueden comenzar a facturar y a generar muy bien si tienen muy claro cómo encaja certeramente en el mercado. Y eso significa haber visto muy bien la oportunidad a partir de la crisis porque yo te estoy poniendo una solución. Perfecto. Entonces, primer punto para que un emprendimiento encaje muy bien en el mercado desde un principio. Descubra el problema, la solución y el público objetivo. Ya lo tenemos arriba en las 4 cosas. Define el problema y las posibles soluciones de la forma más clara y precisa. No se ponga a darle vueltas, no se ponga a complicarse, no se ponga a dar explicaciones, razones insustratas o demasiado complejas para entender que un problema es tan simple y tan sencillo como decir, el problema es este, la solución es esta y esta es la forma en cómo lo voy a resolver. Punto. 2. Busque, hable y entienda las necesidades del público objetivo a partir de su problema, no desde usted. Vuelvo y digo, a veces los emprendedores creen que ya tienen la respuesta del problema. Grave error. Usted no tiene la razón, usted no tiene las respuestas. Las tiene la gente que tiene el problema. ¿Sí? Yo puedo querer crear una empresa de hamburguesas en un barrio, yo puedo querer crear una zapatería, yo puedo crear un servicio de transportes. Desde mi punto de vista, pero si yo no conozco el punto de vista de los demás, queridos, discúlpenme, pero sus proyectos fracasan, porque ustedes le están dando primero la razón a lo que usted cree y no la razón a lo que necesitan los demás. Conexión. Ellos te darán los elementos de análisis para que tú plantees la vía más adecuada e ideal a esa solución. ¿Sí? Para un problema, unas respuestas. El público objetivo no puede ser cualquiera. Ese es otro error que cometen muchos emprendedores porque tienden a generalizar al público. He oído en muchos pitch que me llega un empresario y yo aún estaba evaluando el pitch y le dicen, Max, es que esto es para todo el mundo. Ok, ¿qué es para todo el mundo? No, es que todos lo usamos o todos lo vamos a usar. No. Vivimos en un mundo de variables, en un mundo selectivo, en un mundo donde hay gente que le gusta rojo, blanco, negro, azul, verde y a todos no nos gustan todos los colores. ¿Sí? Entonces lo primero que debemos es generar un filtro, un embudo para identificar al 100% cuál es el público. He tenido pitches en donde dicen, es que a todos nos gustan los perritos. Y yo levanté la mano entre los 5 que estábamos y dije, discúlpenme, a mí no me gustan las mascotas. Entonces no diga que a todos nos gustan los perritos, o que a todos nos gustan los gaticos, o a que a todos nos gustan las hamburguesas porque otros van a ser vegetarianos. Entonces tienes que ir al target específico, al que vive el problema de verdad, a la necesidad real, el que requiere puntualmente una solución. Cuando tú logras identificar todos los factores de esa persona que tiene ese problema, estás dando específicamente con el target y estás poniendo los puntos que hablábamos aquí en el anterior, en el cómo, los puntos claros de cómo se va a solucionar ese problema y esa necesidad para crear un emprendimiento 100% funcional.
Cuarto, quítese la idea de su cabeza de que usted es un genio. Se los pido a todos. Y esto es una cosa que hace que los inversionistas o den pasos adelante o den pasos atrás. No por crear una idea o un emprendimiento, entre comillas, innovador, que nadie quiere o no se ha pedido, usted está resolviendo un problema. Miren, hay mucha gente que dice, traigo esta idea porque me parece genial. Y tú ya la corroboraste en el mundo de que esa genialidad la necesita la gente. ¿Sí? Ya corroboraste que hay gente que está dispuesta a adquirirlo porque resuelve algo importante del día a día de su vida. Y aquí hablo de algo que se llama la frecuencia y la constante, que lo vamos a ver más adelante en el proceso. ¿Sí? Es frecuente aplicar o requerir ese producto para resolver una necesidad. Si no hay una necesidad o un problema real que solucionar, su idea es simplemente una pérdida de tiempo y es un capricho personal. No tomen esto a pecho, no lo tomen a mal. Los inversionistas, los capitales semilla, los fondos de desarrollo de emprendimientos, todos siempre, siempre, siempre toman la decisión de invertir en un producto, en un servicio o en un emprendimiento, no porque sea la gran innovación y no porque usted se haya inventado que el agua moja, ¿sí? Es porque realmente estás resolviendo un problema. Bien, continuamos. Segundo, aquí dice primero pero el segundo, descubre el problema, la solución y el público objetivo desde la frecuencia y el que tiene su producto. La frecuencia es qué tanto usamos, qué tanto lo compramos, qué tanto lo pedimos, qué tanto lo requerimos. O sea, las veces que tu producto o el servicio de tu emprendimiento, de tu proyecto, va a ser solicitado o va a ser requerido. Si tú te das cuenta que tu producto y tu servicio no tiene una frecuencia, no tiene una constante de consumo, la gente no va mucho a él, es difícil que comiences a generar valor, a facturar y que por ende tu proyecto dure. Y esos son los famosos emprendimientos de 3 años de esperar a que facture, a ver si posiciono. No, tú no puedes crear un emprendimiento a ver si posiciona, a ver si posiciona es como tirar una moneda al aire y dejar al azar, ¿sí? Las posibilidades y oportunidades de tu negocio. Desde el principio tu negocio tiene que generar una solución a un problema y por ende tiene que tener una frecuencia y una constante. Segundo factor, el valor. ¿Qué tan necesario, qué tan importante, qué tan relevante? Por favor, tengan en cuenta estas palabras. ¿Qué tan urgente y o conveniente es para los demás? O sea, el nivel de prioridad de uso de ese recurso o de ese producto, ¿sí? Una vez yo le pregunté a un grupo de restauranteros que estaban haciendo pitch, buscando inversionistas en un fondo de inversión. Y les decía, ¿tú por qué estás creando tu emprendimiento? Porque mis hamburguesas son diferentes, porque mi ajiaco es diferente, porque mi bandeja paisa es diferente, porque mi... Siempre, yo no sé por qué caímos en la cultura del mercadeo en que todo es innovador, 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 innovador. No, no todo tiene que ser innovador, innovador, innovador. Vayan a las prioridades de la vida básica de los seres humanos. Tenemos que comenzar a partir de lo básico, no de lo super guau, sino de lo básico. ¿Qué tan prioritario es? Entonces, ¿y por qué tienen? ¿Y por qué tienen? Les decía, ok, si yo voy a lo básico de tu restaurante, ¿qué prioridad humana estás resolviendo? Ah, pues la gente necesita comer, tienen hambre. Listo, es eso. Todos los seres humanos tenemos prioridades en la vida, ¿cierto? Necesidades primarias. Comer, vestirnos, divertirnos, dormir, tener un techo para que no nos mojemos o para que no nos dé calor o para que no nos dé frío, cobijitas, zapaticos, cosas que se convirtieron en prioridades que mejoraron nuestra calidad de vida. Estos dos factores son necesarios después de haber entendido el problema, la solución y el público al que estamos dirigiéndonos. Entender ellos con cuánta frecuencia requieren ese producto o ese servicio y qué valor le dan a ese producto y servicio. Porque a nivel de prioridades es en la manera en que la gente consume. Quiero que entiendan que sus productos, sus emprendimientos y sus servicios
si no son prioridades para las personas, tienen una baja tasa de movilidad como producto y como servicio, ¿sí? Hoy en día es más fácil que una persona deje de gastar en entretenimiento, deje de gastar en lujos y por prioridad se vaya primero a sus necesidades básicas como comer, como vestirse y como tener un techo. Entonces piensen cuáles van a ser las cualidades de sus negocios. Entonces, teniendo en cuenta este factor, entre los dos, ¿qué es más importante para el usuario? ¿Las veces de uso o la prioridad? Y aquí hay 3 factores que ustedes tienen que ponderar para o hacer que ese emprendimiento siga su camino y comience realmente, o le pongan un freno y digan, ¿saben qué? Esto fue un capricho, yo me inventé una idea loca, yo me inventé una cosa que no tenía ni pies ni cabeza y fue más un juego de genialidad de unicornio en el mundo moderno e innovador que algo realmente funcional y necesario para el mundo. Si descubres desde un inicio que hay poca frecuencia y poco valor en ese producto, en ese servicio, en ese emprendimiento, no te desgastes más, deséchalo. Es muy duro lo que estoy diciendo, porque sé que somos pasionales, porque somos entregados, porque somos emocionales. Pero si no hay frecuencia y no hay valor, saca esa idea, no me sirve, no tiene impacto, realmente no está siendo una oportunidad que suple una necesidad, una crisis o un problema y que por ende no me puedo conectar con eso. Si hay una de las dos, sea frecuencia o sea valor, trabaja en fortalecer la que menos tienes. Si tu producto tiene muy baja frecuencia, o sea, muy baja rotabilidad, pues ¿qué debo hacer? ¿Qué debo yo pensar para que ese producto tenga mucha rotabilidad o rotación? Si no tiene mucho valor, pero tiene mucha frecuencia, o sea, la gente lo consume mucho, pero no le da mucho valor, que es, por ejemplo, mi mercado, mi negocio, mi industria, que es la industria del entretenimiento. Yo soy productor y distribuidor de películas y de contenido para las plataformas. Es un producto de mucha frecuencia, la gente lo consume mucho, Netflix, Amazon, Disney, todos están viendo películas y videos en redes sociales y en medios todo el tiempo. Pero como vuelvo y les digo, no es una prioridad de la vida. Entonces, ¿cómo hago para convertirlo en una prioridad, para darle valor? Entonces ahí es donde estratégicamente los emprendedores comenzamos a buscar fórmulas de generar un sentimiento de priorización de ese producto a nuestro público objetivo. Si hay alta frecuencia y alto valor, pues por antonomasia, mis queridos, es una excelente idea que solita va a prosperar en la medida que sea una solución realmente innovadora, práctica, útil. Y aquí estoy utilizando un término que es súper importante para los usuarios, que se llama lo intuitivo. Y es que cuando ustedes vayan a crear un producto, cuando vayan a crear un servicio, tienen que facilitarle la vida al que tiene la necesidad. Porque si tu producto, tu servicio, las cosas que tú les ofreces a los demás son complicadas de usar, son complicadas de comer, son complicadas de consumir, son complicadas, automáticamente el usuario siente, aquí no hay conexión, aquí no hubo empatía, esto fue hecho para genios, no fue hecho para mí, yo lo descarto y ya no lo uso más, ¿sí? Entonces, ese es otro factor que debemos tener muy en cuenta, lo intuitivo, lo universal, lo simple y básico que puede llegar a ser utilizar un producto o consumir un producto que me mejora la vida, pero que además me la pone fácil, ¿ok? Si tiene muchas instrucciones, decía un viejo mentor que una vez tuve, si tiene muchas instrucciones, no te lo van a comprar. Si el proceso es muy largo para construir el Lego, no te lo van a comprar. Facilítale la vida al usuario para que se genere frecuencia y prioridad, o sea, valor.